Bueno, ahora sí ya estamos en nuestra segunda pizarra y vamos a revisar ahora el orden cronológico del 44 en adelante. Vamos a ver aquí los viajes de Pablo y nos habíamos quedado en la primera parte en el año 44 justo ante la muerte de Herodes, y habíamos descubierto también de que justamente Pablo y Bernabé habían estado en Jerusalén llevando una ayuda económica. De acuerdo al relato, dice que tanto Pablo como Bernabé se quedan un tiempo ahí, un año, y después retornan a Antioquia. Eso nos ubica a Pablo y Bernabé en el año 45 después de Cristo en Antioquia. Vamos a ver la nota A. Dice que en Gálatas Pablo deja ver que al final del capítulo 1 que estuvo predicando en esa zona. Una de las cosas que habíamos visto en la primera pizarra es que habíamos deducido de que Pablo, conociendo ya su carácter de acuerdo a los relatos, no se iba a quedar quieto sentado en su terraza esperando a que se desarrollen los eventos, sino que él es un provocador de eventos. Y entonces vemos que nuevamente regresan a Antioquia, pero también vemos en el capítulo 1 de Gálatas, justo al final del capítulo, Pablo dice de que él estuvo predicando en toda esa zona norte, es decir, toda la zona de Antioquia y alrededores, la zona de Tarso, la zona de Antioquia, y vamos a descubrir todo eso justamente en los tres viajes de Pablo. Ahora, en el año 46 permanecen en Antioquia de acuerdo al relato de Hechos de los Apóstoles, y en el año 47 al año 49 se lleva a cabo el primer viaje misionero. Aquí es algo muy importante porque lo que siempre tenemos que ver es que los datos históricos nos calcen. Yo he descubierto que Lucas es un historiador magnífico, es un historiador que te da detalles muy precisos de los personajes que se encuentran en el relato y los cargos muy bien especificados, porque eso nos ayuda a ubicarlos en la historia universal. Entonces, aquí viene un detalle bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero hay dos detalles que ocurren importantísimos. El primero, que nos habla del procónsul Sergio Paulo. El procónsul Sergio Paulo, a inicios de la historia universal, es decir, hace más o menos unos 100 años atrás, no se tenía mucho conocimiento de él y pareciera que no estuviera calzado dentro de la historia universal. Sin embargo, los hallazgos que se han seguido llevando a cabo durante el siglo XX nos ubica al procónsul Sergio Paulo en la isla de Creta entre el año 47 y el año 53. Excavaciones que se realizaron durante el siglo XX nos indican claramente de que entre los años 49 y 50 efectivamente en la arqueología se ha descubierto que el procónsul Sergio Paulo estaba en la isla de Chipre en ese tiempo. Eso nos ubica el primer viaje misionero aquí. Aquí se da cuenta un detalle bastante interesante. Los procónsul eran nombrados por el Senado romano y los procuradores, como el caso de Poncio Pilatos, son nombrados por los emperadores. Y esto es bastante importante tener en cuenta en nuestros estudios, porque Lucas es muy cuidadoso en señalar cuáles son los títulos de los personajes en el desarrollo de la historia. Vamos a descubrir que cuando se refiere a un procurador, entonces ese procurador es nombrado por el emperador romano de turno, mientras que los procónsules son nombrados por el Senado romano. Ahora, en el año 47, más o menos alrededor hacia fines del 48, justamente saliendo de la isla de Chipre, Juan Marcos los abandona. Y este detalle es importante porque lo vamos a entender poquito más adelante a inicios del segundo viaje misionero. Según los relatos que nos da la Biblia, Pablo y Bernabé, cuando regresan de Jerusalén, se traen consigo a Juan Marcos. Juan Marcos termina siendo el autor del Evangelio de Marcos. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este detalle? Por un tema que vamos a ver en unos minutos. Entonces, Juan Marcos los acompaña en este viaje misionero, saliendo de la isla de Chipre, justamente cuando ya se embarcan hacia la zona que hoy día vendría a ser Turquía. Entonces Juan Marcos dice: patitas, ¿para qué te quiero, muchachos? Yo no había pensado que esto era así.
realmente el tema es bastante pesado, esto de los viajes, no hay comodidades. No sabemos exactamente cuáles habrán sido las excusas de Juan Marcos. Lo cierto es que Juan Marcos los abandona y se regresa a Jerusalén. Ahora, regresa tanto Pablo como Bernabé, regresan a Antioquia y de acuerdo al relato dice que estuvieron un tiempo. En este tiempo que ellos están en Antioquia ya ministrando en la iglesia local, resulta que vienen algunos judíos cristianos desde la zona de Jerusalén y le empiezan a decir a la gente: muchachos, está bien, Cristo Jesús es el Salvador, somos salvos por su sangre, etcétera, etcétera, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar la Torá y tienen que cumplir esto, tienen que guardar el Shabbat, tienen que guardar las fiestas, tienen que hacer tal. Y estaban los que la Biblia menciona judaizando el Evangelio. Entonces Pablo tiene una muy fuerte discusión con ellos, juntamente con Bernabé, y al final acuerdan que todos van a subir a Jerusalén para que con los patriarcas de la iglesia, sea con Pedro, con Juan, con los otros 11 apóstoles, pudieran definir qué cosa se iba a hacer. Y esto es muy importante, observar estos detalles y cruzarlos después con otros relatos de la Biblia. Entonces resulta que hacia finales del 49 e inicios del 50 se da el famoso concilio de Jerusalén. Sube Pablo con Bernabé, ahí está Pedro, está Juan, capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, y entonces en este concilio acuerdan no judaizar el Evangelio. Ahora esto es muy importante porque hoy por hoy hay muchas iglesias que están judaizando el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio de la Gracia? Tú crees y eres salvo, punto, no tienes que hacer más nada. O sea, Cristo Jesús lo hace todo por ti, nosotros no hacemos absolutamente nada. Eso no quiere decir que lo estudiemos, si no yo no estaría haciendo esto. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que nosotros podamos agregar es en balde, en el sentido que no nos va a hacer salvos ni más santos. Y vamos a tocar ese detalle más adelante y probablemente con mayor profundidad en un siguiente video. Pero judaizar el Evangelio hoy por hoy, en pleno siglo XXI, por ejemplo, es decirte: ok, si quieres servir tienes que ir a un encuentro, si quieres servir tienes que diezmar. Entonces empiezo a condicionarte las condiciones para que tú seas cristiano. Tienes que conectarte al Zoom, tienes que estar cada clase, tienes que llevar la clase 1, bautismo 2, bautismo 3, etcétera, etcétera. Y empezamos a cargar a la gente de cosas que la Biblia no enseña. Una de las cosas que yo siempre les he enseñado y siempre les enseñaré es que el mensaje tiene que estar centrado fuertemente en la Biblia. Es decir, nuestro mensaje es cristocéntrico. Cristo es el centro absolutamente de todo, incluyendo nuestras enseñanzas. Una de las cosas que a mí más me encanta de la Biblia es que Dios jamás ha higienizado la Biblia. Es decir, nunca ocultó los desmadres que se ocurren, como por ejemplo el abandono de Juan Marcos en la mitad de un viaje misionero. Tampoco nos oculta el desmadre que se arma en la bronca entre los judaizantes Pablo y Bernabé. Tampoco nos oculta los desacuerdos que vamos a ver minutos después entre Pablo y los patriarcas de la iglesia, entre Pedro, Juan y etc. Y entonces en el concilio de Jerusalén toman la decisión de decir: ok, no vamos a exigirle nada a los gentiles que no sea más que solamente la gracia. Y ponen unas pequeñas condiciones, las cuales Pablo las considera totalmente lógicas, que es no comer de lo sacrificado a los ídolos, es no comer de ahogado y alejarse de la fornicación. Entonces Pablo le parece prudente tomar esas indicaciones de los patriarcas de la iglesia y continúa su predicación, y entonces se acuerda que la predicación a los gentiles no se le exigirá judaizarlos. Y esto es bastante importante. Ni bien termina el concilio de Jerusalén sobre el año 50, se inicia el segundo viaje misionero. Y antes de pasar al segundo viaje misionero, vamos a ver un pequeño detalle del primer viaje misionero. Vamos a prestar atención al siguiente video, es un cortito, unos 30-40 segundos, y vamos a ver el desarrollo del primer viaje misionero. Aquí tenemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé a lo largo del Asia Menor. Justamente después que salen de la isla del puerto de Pafos y llegan a Pergue, es donde Juan Marcos los abandona, y es algo que afecta muy seriamente a Pablo en sus decisiones futuras.
Ahora sí, vámonos al segundo viaje misionero, que se da entre el 50 y el 52 después de Cristo. Ahora, aquí yo he hecho algunas anotaciones que son importantes. Terminada esta etapa, vamos a ver qué cosa incluía el segundo viaje misionero. Durante el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, hay un tema bastante interesante. Pablo no había subido a Jerusalén desde hacía 14 años atrás, es decir, desde que se fue al inicio hasta ahora han pasado 14 años. Y en Gálatas, capítulo 2, verso 1, encontramos algo muy interesante. Que cuando sube al concilio, descubre que ni el más pintado que se había quedado en Jerusalén le enseñó algo nuevo. En Gálatas, capítulo 2, verso 1, dice que habiendo yo subido a Jerusalén después de 14 años, aquellos que tenían reputación de ser algo, es decir, el más pintado, el más capo, el más cuco de todos los apóstoles de Jesús, no le pudo enseñar a Pablo algo que él no conociera. En buen romance, esta gente que estaba en Jerusalén se había estancado en su crecimiento espiritual, se había estancado en su conocimiento de Cristo y se había conformado con lo que sabían. Esto a mí me da luces que justamente nosotros como cristianos tenemos que estar constantemente investigando, indagando y constatando la palabra. Es la enseñanza que yo rescato de este evento. Para poder hacer esta segunda etapa tuve que revisar todas las fechas una y otra vez y me ha tomado un par de días poder revisar exactamente todo nuevamente para poder darles la información correcta. Entonces, después del concilio nace el segundo viaje y aquí podemos ver un detalle importantísimo que sucede en el año 50. ¿Por qué? Porque eso nos va a ubicar en Corintio justamente a mediados del 50 hasta casi fines del 51. Ahora, ¿por qué? Ahí vienen los detalles. Y este punto es importantísimo, préstenme atención. En el año 50, el emperador Claudio emite un decreto en el cual expulsa a todos los judíos de Roma. Porque había un tremenda movimiento religioso dentro de Roma con todo este tema del cristianismo, los judíos convirtiéndose al cristianismo, los gentiles convirtiéndose al cristianismo. Entonces, todo esto había generado un alboroto que el emperador Claudio estaba convencido que estaba siendo fomentado por los judíos. Entonces tomó una decisión. A mí me gusta la tranquilidad, mucha paz, así que sacamos decreto de urgencia, judíos para afuera de Roma. Y entonces en el 50 vota a los judíos de Roma. Este edicto se derogaría unos pocos años después. Pero esto es importante porque si tú no conoces este detalle, no vas a entender nada de la carta de los romanos. Pablo se entera probablemente por Aquila, que viene justamente a Roma y se encuentra con Pablo aquí en los relatos de Hechos de los Apóstoles, y nos especifica que viene de Roma justamente porque los acaban de echar. Y entonces, cuando los judíos retornan a Roma años después, es que se arma la famosa trifulca que Pablo tiene que planchar en los primeros capítulos de Romanos. Entonces, si tú no tienes en cuenta este detalle histórico, probablemente entiendas muy poco del mensaje de la carta de los romanos. Porque en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, y el capítulo 1 le da de alma a los gentiles, en el capítulo 2 le da de alma a los judíos, en el capítulo 3 le dice que los dos están equivocados, y eso lo conlleva el capítulo 4 sobre la gracia, y de ahí en adelante arranca toda una disertación bastante interesante. Entonces, para poder entender toda esa introducción que Pablo hace en Romanos, tenemos que haber conocido este detalle histórico de que los judíos son echados de Roma. Entonces, ¿quiénes se quedan en la iglesia de Roma? Todos los que eran los gentiles. Entonces, cuando los judíos regresan a la iglesia de Roma años después, es que se arma la trifulca entre ellos, porque los dos se creían dueños de la manzana. Y en realidad Pablo tiene que desasnar a ambos y decirles ni judíos ni gentiles. Entonces aquí vemos en el relato de que se encuentra justamente con Aquila. Y entonces se juntan porque los dos tenían el mismo oficio, que era hacer las tiendas. Y además nos dice el relato que se quedan en Corintio año y medio.
Y por eso que Lucas me fascina, porque él es muy meticuloso en especificarnos los años. Eso nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio y podemos ubicar claramente el segundo viaje de Pablo en este periodo porque los hechos históricos calzan. Aquí hay un punto muy interesante que justamente nos da Lucas hacia el final de su estadía en Corinto, o sea, después del año y medio. Y nos dice que Galión llega a Corinto y sabemos por historia universal que llega en julio del 51. Eso quiere decir que justamente llevan a Pablo frente a Galión, terminado ese año y medio, probablemente entre julio y diciembre, posiblemente más cercano a diciembre, de acuerdo a los datos que he ido descubriendo en la historia universal. Pero lo interesante es que los datos históricos de la historia universal nos ubican a Pablo en su segundo viaje misionero entre el 50 y el 52. Entonces Galión está ubicado históricamente aquí, en julio del 51, llega justamente a Corinto y es ahí que es llevado juntamente con Pablo. O sea, Pablo es llevado a Galión, recuerden lo narrado en Hechos de los Apóstoles. Después de su regreso dice que pasan un tiempo en Antioquia, que se fija entre fines del 52, inicios del 52, hasta fines del 53. Todas estas fechas son aproximadas, pueden haber diferencias de algunos meses para arriba, unos meses para abajo. Lo más importante es que estamos ubicando que los datos que encontramos en Hechos de los Apóstoles está claramente respaldado por la arqueología y la historia universal. Es decir, que Lucas queda siendo un historiador de lujo, porque los detalles que él da, como por ejemplo el título de procónsul de Sergio Paulo, no se encuentra en la historia universal sino hasta muy entrado el siglo XX, con las excavaciones llevadas en Chipre. Esto es bastante interesante porque eso nos denota lo detalloso que fue siempre Lucas en sus relatos. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver los lugares del segundo viaje misionero de Pablo, o sea, qué ciudades se tocó y cómo regresó y dónde terminaron, para ubicarnos geográficamente dónde estamos. Vamos a verlo. Al iniciar el segundo viaje misionero se da la separación de Pablo con Bernabé, entonces Pablo sale con Silas, se van a Tarso y así atraviesan todo lo que es la zona de Galacia, toda la zona de Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía. Regresan bordeando el otro extremo, regresan por Atenas, después de salir de Creta, van hasta Cesarea y de Cesarea se dirigen a Jerusalén. Bien, entonces vamos a continuar con el tercer viaje de Pablo, el tercer viaje misionero. Y este es el viaje más extenso que hace. Se inicia más o menos alrededor del 54, hacia fines del 53, inicio del 54, y se va a extender hasta poco más del 57, muy probablemente hasta mediados del 57, ya que nos dice de que cuando Pablo regresa a Jerusalén es arrestado y llevado ante el gobernador Félix de Judea. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Si vemos, las rutas son bastante similares a la del segundo viaje, pero a diferencia del segundo viaje, esta vez sí permanece bastante tiempo en las ciudades para poder fortalecer las iglesias y dejar personas a cargo de cada una de ellas. Regresa, como ya hemos visto, hasta Jerusalén, donde se produce su arresto. Ok, entonces este gobernador está hasta poco más del 57. Entonces eso ubica el arresto de Pablo hacia finales del 57 y hacia finales del 57, inicios del 58. ¿Por qué podemos confirmar este dato? Porque los relatos nos dicen de que Pablo quedó preso 2 años hasta que llegó el nuevo gobernador, que fue Festo. Festo llega en el 60. Entonces, si Pablo estaba preso en el 60 y Festo llega en el 60, 2 años después de su encarcelamiento, eso nos ubica que Pablo fue arrestado hacia fines del 57 e inicios del 58. Entonces, estos 2 años Pablo está preso. Entonces el capítulo 24 se desarrolla en el año 60 y esto de Festo podemos definir claramente porque hay historiadores que ubican a Festo en el 59. ¿Y por qué lo hemos ubicado en el 60? Porque Flavio Josefo nos indica
de que el gobernador Festo fallece 2 años después que llegó y asumió el cargo. Y sí registra el fallecimiento de Festo en el 62 DC. Eso quiere decir que, basado en la narración del historiador Josefo, podemos definir que si Festo muere en el 62, definitivamente tomó el mandato en el 60. Porque, nuevamente reitero, Josefo es específico en indicarnos que Festo muere 2 años de haber llegado a asumir el cargo. Esto ya nos ubica en el 60. Entonces vemos que el viaje de Pablo se realiza entre el 60 y el 61. Fue un viaje bastante accidentado, como podemos ver en el relato. Es decir, Pablo constantemente le dice al centurión: vamos a pasar el invierno acá. El centurión, terco cual mula, dice: no, tenemos que navegar, a mí me han dado la orden que te llevo a Roma y te llevo a Roma, aunque el mundo se caiga. Bueno, el mundo casi se les cae. Ya ustedes han visto el relato. Tras varios días de navegación, sin ver ni sol ni las estrellas, simplemente todos se ven echados al abandono, pensando que de esta no la contaban y sus nietos no se iban a enterar de las historias de aquella tormenta. Terminan en Malta, que es al otro extremo del Mediterráneo. Es decir, ellos estaban navegando por aquí. Vamos a hacerlo al revés para que ustedes lo ubiquen mejor. Digamos que esta es la costa, este lado de la pizarra es la costa de Israel, ¿no es cierto? Entonces normalmente se viajaba bordeando las costas y de ahí llegaban hasta la zona de Tarso, iban bordeando y de esa manera llegaban hasta Italia, que estaría más o menos alrededor a la mitad de la pizarra, ¿no? Pero esta es más o menos la ruta lógica, o sea, van subiendo por aquí, van bordeando el continente hasta llegar a Italia, que estaría aproximadamente a mitad de la pizarra. Entonces dice que por aquí, más o menos, cuando pasan Chipre, resulta que les agarra una tormenta perfecta de Padre y Señor mío, y la tormenta los arrastra así, digamos, a través de toda la pizarra y los trae hasta este lado de la pizarra, que es donde está Malta. Recuerden, Italia está por acá, entonces Malta está de este lado. Malta está literalmente al lado opuesto donde ellos estaban navegando. Todo ese periplo que ellos pasan ahí, después de Malta recién van a Sicilia y de Sicilia recién van a Roma. Todo ese periplo se desarrolla en este periodo de acá. Este es el viaje a Roma. Ya habíamos visto que es un viaje bastante accidentado y justamente saliendo de la isla de Creta es que les agarra esta tormenta que yo le llamo la tormenta perfecta y terminan en Malta, al otro extremo del Mediterráneo, y después llegan a Roma. Ahora, también de acuerdo a Hechos, capítulo 28-30, Pablo termina preso entre inicios del 61 hasta el 63 aproximadamente. Y ahí termina nuestro libro de Hechos. Después Pablo sería liberado, vueltamente apresado más adelante, porque aquí es donde justamente entra nuestro emperador Nerón. A partir del 54 en adelante, vamos a ver que ya esto no se registra aquí, por eso es que habíamos visto en nuestra primera pizarra que Hechos de los Apóstoles a más tardar tiene que haberse escrito hacia estos años, ya que Lucas no registra ni el último arresto de Pablo, ni tampoco registra su muerte, tampoco registra la destrucción del templo de Jerusalén. Por ende, nos indica que este libro fue escrito posiblemente a más tardar alrededor del 64 o 65 después de Cristo. De acuerdo a lo que he encontrado, yo me inclino que fue escrito más o menos alrededor del 63 como máximo. Es decir, porque el libro de Hechos de los Apóstoles, inclusive esta última parte, está casi inconclusa. Entonces eso ubica que la escritura de Lucas tiene que haber sido máximo entre el 62, 63, 64. Y esto es bien interesante porque lo que hemos hecho es hacer una línea de vida, hemos ubicado todos los personajes históricos y lo único que hemos hecho es cruzar la información para podernos ubicar en tiempo y espacio. Esto es importante porque los contextos de los emperadores, de los procónsules, de los procuradores y de los gobernadores nos ayudan a entender los contextos de los relatos históricos.
Ahora vamos a pasar a nuestra tercera pizarra, que es los resúmenes de las cosas que hemos aprendido en el libro de Hechos, las cuales son muchísimas, por ende vamos a hacer el resumen de las más importantes. Espero que esto les haya sido útil y vamos a pasar entonces a nuestra tercera pizarra.